para el propietario, su inmueble siempre será el mejor. Pues se va a valorar diferente, inclusive con criterios financieros, el pago de contado o un valor inicial importante y una diferencia, digamos, a X plazo. Si tienes un inmueble de buenas características, con un valor bien pactado, no tienes por qué demorarte 6 meses en venderlo. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Hola, hola, muy buen día. Gracias por conectarte con La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios, alegres como cada semana de encontrarnos, compartir información que ha sido parte de nuestra experiencia de vida, de nuestra experiencia profesional y pues siempre contento de compartir con el amigo Omar Zapata. Omar, ¿qué tal tu día, tu semana? ¿Cómo va todo? Muy bien, Mauro, muy bien. Aquí feliz. Cada vez que nos toca esta cita es una maravilla porque lo disfrutamos mucho, lo hacemos con mucho cariño y no tiene otro propósito diferente a compartir con ustedes lo que hemos aprendido en los últimos años de este tema inmobiliario. Así es, hemos recibido muy buenos feedback, hemos recibido interacción, inclusive algunos colegas profesionales que han venido, digamos, viendo y compartiendo este podcast, pues obviamente las retroalimentaciones han sido chéveres, interesantes. Saben que compartimos con apertura, con transparencia, no tenemos, como dice Omar, una pretensión diferente a que la información sea juiciosa, organizada y sabemos que el impacto que puede ir generando también elevar la categoría de la industria, trabajar a un nivel diferente, pensar en una otra cultura, una nueva cultura de operación, pues igual nos sumará a todos. ¿Algún comentario de inicio ahí, Omar, para ir entrando en materia? Nada, Mauro, saludar a las personas que han estado pendientes de nuestro canal de YouTube, de cada vez que ponemos un capítulo nuevo, un episodio, pues siempre ahí en sus comentarios y haciéndonos llegar sus saludos. Así que muchas gracias. Los invitamos también en plataformas como Spotify. Recuerden que está en Spotify y en YouTube para que pues cualquiera que sea más facilidad para ustedes pues puedan acceder al contenido que aquí estamos generando. Excelente. Vamos entonces a entrar en materia de un punto, de un tema, de un episodio que nos hace mucho sentido porque ya entra un poco más en la parte táctica, en lo que tiene que ver con temas de la operación, de la operatividad, digamos, de una actividad inmobiliaria y que tiene todo que ver con operar a un nivel diferente y de pertenecer a una nueva cultura porque es el tema, es el punto basado en análisis comparativo del mercado o por su abreviatura ACM. Tema que por claridad y obviamente lo hacemos con mucho respeto para nuestros colegas, incluso de la parte de avalúos o tanto plataformas, empresas, personas independientes que desarrollan valoración, valuación, tasación de inmuebles, porque no pretenden los análisis comparativos del mercado reemplazar esta gran capacidad técnica, sofisticada de hecho, que digamos hay que tener regulación y hay que tener, digamos, permisos para poder entrar en este tema de avalúo, de valoración, de evaluación. Pero sí es una herramienta que nos permite dentro de la operación inmobiliaria, pues hacer la actividad, acompañar la fijación de precios, digamos, encontrar unos estándares de negociación que sí hacen la diferencia. Entonces, en este tema, pues con Omar hemos tenido la oportunidad de desarrollar también incluso como una forma de metodología más afinada, más organizada. Entonces, me gustaría, Omar, que nos des un contexto inicial, desde tu experiencia, de la forma en la que has elaborado diversos, múltiples análisis comparativos del mercado, elementos en general que se tienen. Y ya vamos entrando en materia para que detallemos algunos puntos. Sí, Mauro, como su nombre lo indica, análisis comparativo de mercado. Esto no es un avalúo técnico ni pretende serlo, es simplemente una valoración estadística que se realiza de los inmuebles que vamos a gestionar para su comercialización para poder identificar de cara a un mercado cuál es ese valor más competitivo. Recordemos que cuando hablamos de vender propiedad raíz, pues hay que tener en cuenta la competencia. Esto no es nada diferente a oferta y demanda.
Y si el precio del inmueble que estoy gestionando pues está por encima de la competencia, pues definitivamente no lo voy a poder cerrar. Así es. Voy a complementarlo incluso también a la industria de las rentas. Digamos que definir valor de arriendo correctamente, pues también hace la diferencia. De hecho, es mucho más sensible en las tarifas de inmuebles en renta porque, digamos, un valor incluso de bajos montos que no encaje con la oferta y la demanda, pues puede comprometer el tiempo en el que se renta un inmueble o perder una oportunidad de facturar de mejor manera durante un año. Pero aplicándolo, digamos, a este tema de ventas, Omar, esa comparación, digamos que esa dinámica de entender las condiciones del mercado, si lo que estás mostrando allí a detalle tiene que ver también con que los precios no son estacionarios, con que los precios no son valores fijos, con que de alguna manera, a pesar de que en una ciudad, en una zona en específico, parecieran haber unos promedios, unos estándares, la fijación o el estudio juicioso de análisis de comparación de mercado para una propiedad, llámese venta o arriendo, pues toma, digamos, mucha relevancia porque debe obedecer al comportamiento de esa zona, del consumidor, de qué está ocurriendo en la ciudad. Y tenés algunos casos que me gustaría de pronto y nos pones allí en alguno de los ejemplos en los que incluso no tengo un inmueble de comparación cercano geográficamente y casi que me toca abrir el espectro y mirar mucho más allá y poder comparar inclusive con otras zonas o regiones para poder encontrar, digamos, esa mejor comparación. Sí, hablemos primero del inmueble tradicional. Sí, hablemos primero del apartamento, que es lo que más tenemos dentro del casco urbano, en la ciudad, esos apartamentos que queremos vender. Entonces hay que tener algunos factores a tener en cuenta, ¿sí? Como ya lo habíamos hablado, pues si mi precio está muy por encima de lo que es la competencia, pues definitivamente voy a tener menos probabilidad de atraer un potencial comprador. Entonces, estos comparativos de mercado, hay una sugerencia y es comparar inmuebles con el 10% por arriba o por debajo del área del inmueble que voy a gestionar. Es decir, si el inmueble que voy a gestionar es de 100 metros cuadrados, yo lo puedo comparar con inmuebles máximo hasta 110 metros cuadrados o mínimo de 90 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque en propia raíz el valor por metro cuadrado fluctúa mucho dependiendo del área del inmueble. Es decir, a mayor área, menor el valor del metro cuadrado y a menor área, mayor el valor del metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un inmueble de 100 metros y lo comparo con uno de 200 metros cuadrados? No voy a poder tener una cifra real porque el valor por metro cuadrado del inmueble de 200 metros pues será inferior al del inmueble en área más pequeña. Totalmente. Añadiendo allí, digamos que también dentro de esa comparación, pues se tengan características tales como por ejemplo el número de habitaciones. También será complejo aún dentro de un ejemplo de un inmueble de 100 metros cuadrados, comparar aquel apartamento tipo loft o aparta estudio, digamos, de áreas abiertas o de un solo espacio, que los conocemos, digamos, de ese rango de área para el ejemplo, con un inmueble, por ejemplo, de 3 habitaciones, 2 baños, que también puede Correcto. hacer la diferencia. Entonces, son esas tipologías, lo que nos estás diciendo allí, que es lo que hay que empezar a ponerles como cuidado o detalle para poder encontrar, como uno de los primeros pasos del proceso, inmuebles que tengan una caracterización similar, posiblemente geográfica, en rango de área, como nos acabas de explicar, y dentro de la lógica de tipologías. E incluso la altura del inmueble. No es lo mismo un apartamento en un piso 15 Ujú. a un apartamento en un primer o en un segundo piso. Entonces también hay que tener cuidado de cuáles son los datos que voy a capturar para hacer mis comparativos, de tal manera que el valor por metro cuadrado del inmueble que estoy analizando sea lo más real posible. Y de esa manera poder salir a mercado con un precio realmente competitivo. Acá también quiero dar una claridad y es que no nos podemos basar únicamente en el análisis estadístico, Ujú. porque si lo que hacemos es simplemente una media, sumar todos los datos que tengo y dividirlos por el número de datos que tengo, eso es una media estadística, ojo pues que no soy experto en estadística tampoco. Allí el valor que nos va a dar va a ser precisamente en el medio, Ujú. ¿cierto? Si tengo 20 datos
y saco una media, pues voy a quedar en el puesto 10. ¿Eso qué significa? Que van a haber 10 inmuebles más baratos que el inmueble que yo estoy gestionando para venta. Ujú. Entonces prácticamente voy a tener que esperar a que se vendan esos 10 inmuebles para que pues el mío sea el siguiente en atractivo para ese potencial comprador. Entonces lo que buscamos es hacer sí la valoración estadística, pero también hay que comparar ese valor por metro cuadrado que me dio contra quién compito de los datos que ya tengo para poderme ubicar al menos en los tres primeros. Súper bien. Estás hablando de un tema ahí, Omar, que más allá del promedio, lo que estoy buscando es encontrar unos rangos donde me pueda mover, que en últimas entender que no es un tema netamente de precio, siempre es la relación precio-calidad o precio-especificaciones, para ser, digamos, un poco más amplio, porque la calidad, digamos que es un tema de percepción o de necesidad, pero digamos que esa relación entre las características del inmueble y su valor es lo que me va a permitir comparar con el mercado. Acabas de tocar un tema muy interesante que de hecho se vuelve casi que información o entrenamiento ya un poco más avanzado dentro del proceso operativo, inclusive dentro de la gestión de captación en exclusiva. Normalmente hemos tenido como hábito previamente presentar un análisis comparativo del mercado Claro, antes de iniciar, digamos, una operación comercial. Y es porque queremos digamos, vamos a poner toda la energía en ser top 3, así ¿cierto? es. Idealmente top 1, es decir, quiero ser el siguiente inmueble que se venda porque entiendo por las condiciones del mercado que se puede mover allí. Y es, digamos, ese tipo de diálogo que hay que tener juiciosamente con un propietario, con un grupo de propietarios, entendiendo su verdadero interés. Cuando alguien energéticamente dice deseo comercializar o deseo arrendar, no toma esa decisión para hacerlo en el futuro lejano. Todo lo contrario, cuando aparece esa decisión con claridad, que de hecho dentro de las asesorías, del acompañamiento de los clientes, buscamos entender si sí estamos hablando del verdadero momento de comercialización, que hay personas que tienen la intención, pero emocionalmente no están preparadas, pero después de llegar a ese punto, pues vas a querer ser el primero en la siguiente venta. Entonces, es allí inclusive donde el acompañamiento ayuda a la media, ayuda al promedio, pero en un asesoramiento y un acompañamiento profesional, pues vamos a querer que el cliente cierre su operación en el menor tiempo posible al mejor valor que logremos basado en ese tipo de análisis. Sí, claro, por supuesto. Y pensemos también en nuestros ingresos. O Claro. sea, ¿qué me gano yo con tener un inmueble publicado 6 meses Ujú, si no lo cierro? ujú, Entonces, esta valoración lo que nos va a permitir es poder tener cierres más pronto. ujú. Hoy tenemos una media de cierres más o menos de 5 o 6 meses aproximadamente, aunque con la baja de las tasas de interés ha ido reduciéndose un poco ese tiempo promedio de venta, pero ¿cuál sería la razón por la cual yo no venda más rápido? Ujú. Si tengo un inmueble de calidad, si tiene el mejor precio del sector, pues no existiría una razón por la cual yo no pueda cerrar el inmueble más rápido. Cabe anotar también, hablando de comparativos, y es la edad del inmueble. Ujú. También hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo comprar un edificio o un inmueble de 5 años, 10 con uno de 25, 30 años, porque también te va a variar mucho el precio. Entonces, digamos que los análisis comparativos de mercado es donde hay que poner toda esa experiencia que tiene el agente inmobiliario para poder indicarle a ese propietario cuál es el mejor precio para salir a venta. Y en capítulos pasados hablábamos de que no limitarnos únicamente a publicar el inmueble. Ujú. Y estábamos hablando precisamente de este tema. Para el propietario, su inmueble siempre será el mejor. Ujú. Siempre es el que tiene mejor vista, el que tiene más bonito, etcétera. Siempre es el mejor. Y el vecino vendió a X cantidad de dinero, entonces yo voy a vender más alto porque es que el mío es más bonito. Eso siempre va a existir. Y la mejor manera de reducir esas objeciones es cuando tú muestras un análisis juicioso, real y por escrito para que ese propietario pueda evidenciar contra qué propiedades es que está compitiendo en un mercado inmobiliario como el de hoy, que tiene una oferta importante. Totalmente. Devolviéndonos un poco, Omar, a lo que mencionábamos al inicio, habrán inmuebles que incluso se sugiere con total claridad realizar un avalúo, digamos, contratar unos servicios de avalúo. No estamos diciendo que sea un tema opcional, o sea, en general,
cualquier persona o cualquier proceso de comercialización, pues la invitación siempre es a que pase, digamos, por estos procesos, pero sabremos también que por lógica de mercado, pues con una juiciosa evaluación y una determinación de valor que se encuentre dentro de estas características, pues vamos a poder, digamos, poner y llevar adelante, digamos, una comercialización. Pero quería entonces notar de eso que a pesar de que en el tema de avalúos existen múltiples o existen varios mecanismos para generar valoración, avalúo, tasación, digamos que en este concepto de análisis comparativo del mercado, la media o la estadística se vuelve, digamos, como la herramienta principal, pero casi que es esa comprensión del mercado, esa validación y la experticia que se va ganando con el tiempo como profesional inmobiliario, como consultor inmobiliario, pues es la que te va dando esa ventaja. Visto eso, Omar, los elementos principales o las técnicas o las formas, digamos, de obtener información casi siempre están en la dinámica natural de la presencialidad. O sea, digamos que esas visitas físicas, esas caminadas, esos recorridos de zona y el levantamiento de información, el contacto con otros inmobiliarios, buscar esos inmuebles, digamos, en su información básica, pues son una fuente. Lo otro tiene que ver con las plataformas, ¿cierto? En general, digamos que lo vimos en uno de los episodios anteriores que les invitamos a ver, el de sistemas de lista múltiple o MLS, Correcto. que digamos que el nivel de información es tan certero que genera una dinámica de precios cada vez más estandarizada y más organizada, pero pues mientras nuestro mercado se desarrolla allí, pues las plataformas por promedio, por volumen de información, nos llevan en esa dirección. Y otro elemento que normalmente se utiliza está también basado mucho como en la experiencia de unas transacciones recientes o pasadas que se han realizado que van dando pista. ¿Cuál ha sido también, Omar, tu experiencia, digamos, en la ejecución, en el levantamiento de datos, en la tabulación de la información, en el análisis? ¿Cómo nos puedes dar ahí un poquito de tu experiencia también para las personas que nos siguen y nos ven? Sí, digamos que a la hora de levantar información, pues ya lo hemos hablado, no contamos con MLS, donde realmente esté todo el histórico de las propiedades allí, y hay que conocer qué hay en el mercado. En ese sentido, pues hay que apoyarnos en las plataformas inmobiliarias, que es donde podemos extraer al menos una información básica y obviamente conocer el sector donde estamos trabajando. Acá quiero hacer una aclaración y es, o al menos sugiero, no basarse únicamente en la experiencia del consultor inmobiliario, porque el mercado cambia todos los días. Un inmueble que hoy está publicado y no tiene competencia, o se están vendiendo dos o tres inmuebles a su alrededor, si la semana siguiente aparecen otros cinco en venta, te varía el precio totalmente. Entonces, la sugerencia es para que también puedas darle tranquilidad a que ese propietario no solo está dependiendo de tu confianza y de tu conocimiento, pues le vas a poder mostrar en datos. E incluso cuando se consigue información desde las plataformas inmobiliarias, coloca el link para que él mismo pueda ver contra quién estás comparando. Sí, de esa manera no hay una objeción real de por qué ese no es el precio. Ujú. Diferente es si el propietario dice, ese es el precio, pero no me funciona. Ahí es donde precisamente sugerimos más bien darse una espera, parar el proceso comercial al menos un tiempo mientras salen algunas competencias que existan y volver a hacer un análisis de mercado para ver si se puede salir en un precio un poco más alto. Excelente. Digamos que allí se encuentra uno como todas las emociones también de ese propietario o grupo de propietarios o familia de propietarios. Y es el tema de la fijación de precios o la definición de una tarifa, pues juega con un montón de situaciones emocionales, ideas, pensamientos. Y es que casi nunca nos encontramos un precio que uno ya lo determine como justo para el mercado. Casi siempre nos encuentra una expectativa superior, alta, elevada, y que está casi siempre, que lo mencionabas ahorita, ligada a alguien más vendió en X valor o el edificio de enfrente que recién entregaron está a tanto el metro cuadrado. Y digamos que se vuelve uno de los elementos claves en el relacionamiento con los clientes, con los propietarios, llámese para renta o para venta, porque es ese momento, incluso de verdad, ese momento de cercanía, donde desde el buen acompañamiento, la información sensata, la transparencia, pues se ayuda incluso a regular el mercado, ¿cierto?
Sabemos que muchas personas también que han intentado o que han realizado operaciones de forma directa pierden oportunidad de ingresos porque muchas veces los coge una situación donde están asustados o tienen alguna urgencia o inclusive habilidades del mismo comprador y les monta ahí, digamos, algún cuento particular o les muestra una forma de pago que no es tan atractiva como si fuera muy atractiva, pues ha hecho que también muchas operaciones se cierren perdiendo potencial. Y quería resaltar con ese concepto, Omar, algo que he notado, digamos, inclusive en tu trabajo, que es muy juicioso y es que a pesar de que estamos en una cultura de ponga un precio para rebajar o incremente el valor para que tenga margen de negociación, nos hemos habituado a generar valores reales y concretos y transparentes de mercado y lo que mueva, digamos, ese valor es la forma de pago, es decir, pues se va a valorar diferente, inclusive con criterios financieros, el pago de contado o un valor inicial importante y una diferencia, digamos, a X plazo. Entonces, también saber y que nos puedas contar de pronto alguna experiencia, cómo has manejado esa, o sea, ese precio es juicioso, correcto, y esa contracultura y esa ruptura, digamos, de esa naturaleza del mercado de sobrevalorar para rebajar versus fijar valores justos. Es que es tan importante el análisis comparativo de mercado, Mauro, Sí. y sé que a lo mejor muchos colegas no van a creer lo que te voy a decir, pero yo nunca he rebajado el valor de un inmueble publicado. Ujú, En lo que está publicado está. ujú. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando al comprador que es un precio justo. Entonces acá hay que analizar un poco lo que es nuestra cultura, ¿sí? El que va a vender dice que le va a subir el precio porque todos le piden rebaja. Y el que está comprando pide rebaja porque sabe que todos le van a subir el precio. Entonces se vuelve un juego ahí que no tiene sentido. Entonces que la única manera de destruir ese juego de te subo, te bajo, no sé qué, es demostrando con datos reales, que en ese sentido es el análisis comparativo de mercado o el avalúo técnico, como bien lo mencionabas ahorita. Lo ideal sería un avalúo, pero sabemos lo que vale un avalúo. No todos los propietarios tienen el dinero para pagar un avalúo técnico, ¿sí? Entonces, cuando tú le demuestras a ese comprador por qué es el valor que le estás solicitando, que realmente no está el precio inflado y que realmente es el precio correcto, ya lo que empieza a cambiar es depender de las formas de pago. Porque obviamente no es lo mismo pagar un inmueble dentro de 3 o 4 meses a pagarlo hoy, que De traer acuerdo. los valores a valor presente, valga la redundancia, o proyectar a valores futuros. Entonces hay una variación donde realmente se puede hacer un pequeño descuento, pero el valor del inmueble como tal no debería rebajarse, porque es el mercado el que te lo está diciendo. Y ahora que menciona la palabra mercado, por más que hagas análisis comparativos de mercado, es el mercado, los potenciales compradores que te visiten, los que realmente te van a decir si el análisis te quedó bien hecho o no. Porque esos compradores te van a decir, el precio está alto, Ujú. el precio está caro. Y cuando llevas 6, 7 visitas y todos te están diciendo lo mismo, algo falló y algo hay que analizar nuevamente porque definitivamente el valor del inmueble está mal pactado. Total. Y resaltando ahí algo de lo que, de eso último que decías, Omar, aún incluso un avalúo técnico, que son muy juiciosos y tienen, digamos, una estructura y una metodología muy ordenada, no necesariamente perfila el precio para buscar un cierre en el corto plazo, ¿cierto? Digamos que el valor pueda estar bien fijado y obedecer, digamos, a las condiciones generales del mercado, pero incluso lo que busca el análisis comparativo del mercado, como ya lo hemos mencionado y su nombre lo indica, es realmente casi que escalafonar o poner, digamos, en una lógica ahí de parámetros de en qué posición estoy dentro de esa comparación que estoy realizando. Y es ahí también donde se abre parte de la experiencia y del tiempo de trabajo, que no es necesariamente ver el inmueble como un producto frío, como un tres alcobas, dos baños de X área, sino realmente empezar a validar, también se lo he escuchado y sé que Omar lo utiliza mucho en su operación, es qué puedo comprar o en qué puedo invertir con ese dinero o con esa plata, qué otra cosa puedo rentar. Y es allí donde entramos también en esa psicología o en esa mente del comprador o del arrendatario a validar y es necesariamente empieza a evaluar incluso ubicaciones, ¿cierto? O sea, si yo con esta plata que estoy pensando en comprar en X zona o en X barrio, en X ciudad, necesariamente esto me da otro tipo de opciones o puedo comprar más área o un lugar más bonito en otra zona, en otro lugar. Y es esa lógica, digamos, de
juiciosamente comparar y tener esos listados, lo que nos permite también asesorar y acompañar y hacer, digamos, una forma de consultoría mucho más detallada con los clientes. Claro, claro que sí, Mauro. Es que es tan importante este ACM que depende mucho del inmueble. Vamos a encontrar algunas veces que no hay los suficientes comparativos. En ese orden de ideas, el propietario siempre tiene una expectativa de precio. Allí lo puedo hacer a la inversa. Con ese dinero que el propietario tiene pensado obtener, ¿qué puedo comprar y en dónde? Y eso también te va a dar una claridad de si ese valor que piensa el propietario es correcto o no. Ahora bien, hay propiedades como casas luxury, por ejemplo, Ujú. que difícilmente se va a encontrar una propiedad de características similares donde hay que hacer otro tipo de comparativos, ¿cierto? Entonces de pronto me toca salir del área donde Ujú. se encuentra ubicado el inmueble a analizar y empezar a buscar propiedades por segmentos, así como tú muchas veces lo mencionas, venga, esto es un tipo de propiedad, no sé, arriba del $1.000.000 y debo comparar con propiedades de $1.000.000 que no necesariamente están ubicadas dentro del mismo barrio donde se encuentra la que vamos a analizar. Y ahora bien, una finca, Ujú. por ejemplo, una finca es supremamente difícil poder realizar un análisis comparativo de mercado porque simplemente no tienes comparativos. Te vas a encontrar una casa así, pero a lo mejor con un lote de 2.000 metros y el tuyo es de 1 hectárea. Ujú. O lo contrario, o tienes 1 hectárea, pero lo que hay alrededor son 30 o 40 hectáreas. Entonces, como lo hablábamos al inicio, a mayor área, menor el valor del precio cuadrado. Es muy complejo en ese tipo de propiedades poder acertar de manera correcta el valor. Allí definitivamente es mejor sugerir a ese propietario un avalúo técnico porque tienen acceso a otra información que posiblemente nosotros no. Totalmente. Y eso último que dices se extrapola lo mismo a proyectos nuevos, a diferentes tipos de desarrollos, a hoteles que inclusive se empiezan a valorar más, es por el flujo de caja neto que generan u otro tipo, digamos, de activos, temas que obviamente tendremos la oportunidad también de explorar y de profundizar en otros episodios. Con esto entonces, visto Omar, siento que hemos como cubierto, digamos, y recorrido los temas principales o las áreas, digamos, más relevantes de esta importante etapa o parte del proceso llamada análisis comparativo del mercado. ¿Qué te gustaría agregar? Y obviamente ya hay para irnos despidiendo de nuestro público y vernos en el siguiente episodio. No, que se vuelva una herramienta fundamental para todos nosotros, porque si tienes un inmueble de buenas características, con un valor bien pactado, no tienes por qué demorarte 6 meses en venderlo, ¿sí? Entonces, el análisis comparativo de mercado para mí es una de las principales herramientas del profesional inmobiliario, porque realmente vas a poder hacer tu trabajo de manera tranquila de que tienes un inmueble vendible. Sí, sí. No nos ganamos nada con un inmueble que está un 10, un 15, un 20% por arriba del precio porque no lo vas a vender. En este sentido hay que pensar mucho como comprador Ujú. y ese análisis que tú estás haciendo de manera juiciosa, créeme que el comprador ya lo hizo. Ya el comprador verificó cuánto vale el metro cuadrado, cómo están los valores en esa zona, cuáles son. Puede que no en una hoja de papel Claro. organizado, pero créeme que en su mente lo tiene. Es más, me he encontrado con compradores que son en un Excel y te tienen todo. Entonces, si no estás bien con tu precio de venta, créeme que va a ser muy difícil cerrarlo. Si tenemos el hábito de hacer buenos análisis comparativos de mercado, vamos a recortar muchísimo el tiempo de promoción de los inmuebles. Excelente. Gracias por acompañarnos en este episodio, en este capítulo de La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Esperamos nos dejes allí tus comentarios, tu like y lo compartas con las personas que consideres que también le puede sumar. Gracias por acompañarnos de nuevo y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Artlist.io